En 1993, un equipo de arqueólogos retiró la última capa de arena. Lo que encontraron cambió todo lo que sabíamos sobre el tiempo. Pero antes de que descubras qué estaba escrito en aquellas páginas, necesito contarte por qué intentaron ocultar esto durante 3 décadas. Imagina por un segundo. Estás excavando bajo la gran pirámide de Giza. Tus manos tiemblan mientras remueves grano a grano la arena milenaria. Y entonces encuentras algo que no debería existir. Un libro. Demasiado antiguo para mencionar a alguien que aún no había nacido, pero allí estaba su nombre, Nefertari, escrito en jeroglíficos que precedían su nacimiento por más de 1000 años. ¿Cómo es posible? ¿Alguna vez sentiste que existen verdades deliberadamente escondidas de nosotros? ¿Que ciertos descubrimientos nunca llegan a los libros de historia? Hoy entenderás por qué. El libro de la vaca celeste no era solo un texto funerario común, era un mapa, una guía dejada por quienes sabían que el tiempo no funciona como pensábamos. Déjame llevarte a esa excavación. Siente la arena caliente del desierto de Giza entre tus dedos, el sol abrasador en tu espalda y el momento exacto en que todo lo que creías sobre la historia se derrumbó. Era un martes cuando el doctor Omar Khalil hizo el descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Él aún no lo sabía. Solo seguía los protocolos de excavación, capa por capa, siglo tras siglo, milenio tras milenio. El equipo había encontrado una cámara, demasiado pequeña para ser notada en los mapas anteriores, escondida exactamente donde los constructores de la pirámide jamás colocarían una cámara. A menos que quisieran que permaneciera oculta. Omar entró primero, la luz de la linterna danzaba por las paredes de piedra, y entonces lo vio, en el rincón más alejado de la cámara, protegido por un cofre de madera que no debería haber resistido 4000 años, pero había resistido. Sus manos temblaron al abrir el cofre. Dentro, envuelto en lino más fino que cualquier tejido que él hubiera visto, estaba el libro. Las páginas eran de papiro, pero no un papiro cualquiera. Este material brillaba con una tonalidad dorada que parecía venir de adentro, como si cada fibra estuviera impregnada con algo más que tinta. Omar comenzó a traducir los jeroglíficos, palabra por palabra, símbolo por símbolo, y fue entonces que notó algo perturbador. El texto hablaba sobre la vaca celeste, la diosa que cargaba el sol a través del cielo nocturno. Eso era normal. Era de esperar en un texto funerario de la cuarta dinastía, pero luego llegó a la página 17 y vio el nombre que nunca debería estar allí. Nefertari, no como una nota posterior, no como una adición de un escriba, sino integrada al texto original. Parte de la profecía, parte de la revelación que aquellos antiguos egipcios recibieron sobre los tiempos venideros. Omar dejó de traducir. Lo leyó 3 veces. Verificó de nuevo la autenticidad del papiro. Las pruebas de carbono 14 lo confirmaron. El texto era genuinamente de la cuarta dinastía, anterior al nacimiento de Nefertari por más de 1000 años. ¿Cómo lo sabían? ¿Sientes esa sensación en el estómago? Esa inquietud cuando algo que creías saber simplemente no tiene sentido. Omar sintió lo mismo, pero no tenía opción. Tenía que continuar leyendo. El texto decía que Nefertari sería la portadora de la luz que retornaría, que ella llevaría consigo el conocimiento perdido de los constructores, y que cuando llegara su hora, abriría las puertas del cielo que fueron selladas. Pero había más. El libro hablaba de un ciclo, un patrón que se repetiría a través de los milenios, donde ciertas almas retornarían. En diferentes cuerpos, en diferentes épocas, pero siempre con la misma misión: preservar el conocimiento,
mantener viva la conexión con aquellos que vinieron antes. Omar fotografió cada página, documentó cada símbolo, pero cuando regresó al Cairo para presentar su descubrimiento, algo extraño sucedió. Los funcionarios del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto dijeron que necesitaban verificar la autenticidad del material. Omar entregó las fotografías y esperó. Esperó durante meses. Cuando finalmente recibió una respuesta, dijeron que había inconsistencias en la datación, que necesitaba hacer pruebas adicionales, que quizás sería mejor guardar el descubrimiento hasta que tuvieran más certeza. Omar nunca más tuvo acceso a aquel libro, pero las fotografías, esas sí las había guardado bien, en lugares seguros, lejos de los ojos oficiales, porque él lo sabía. Sabía que había descubierto algo que cambiaría nuestra comprensión de todo. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? No era solo Nefertari la que estaba mencionada en aquel libro. Había otros nombres, otros períodos, otras portadoras de la luz que vendrían, y algunos de esos nombres corresponden a personas que vivieron siglos después de la Cuarta Dinastía, como si aquellos antiguos egipcios tuvieran acceso a un mapa del tiempo, como si pudieran ver a través de los milenios y elegir quién llevaría adelante sus secretos. ¿Alguna vez has pensado por qué Nefertari desapareció tan misteriosamente de la historia? ¿Por qué no encontramos su momia? ¿Por qué su tumba permanece oculta hasta hoy? Tal vez porque ella no murió. No en el sentido convencional. El libro de la vaca celeste habla sobre la transformación de la portadora, sobre cómo aquellos que llevan el conocimiento verdadero trascienden los límites del cuerpo físico y continúan su misión en otras formas. Omar descubrió esto en la página 23, la página que cambió su perspectiva sobre la vida, la muerte y la continuidad. La página que lo hizo entender por qué ciertas personas parecen nacer con saberes que jamás aprendieron. ¿Por qué ciertos descubrimientos ocurren exactamente cuando necesitan ocurrir? ¿Por qué estás aquí, ahora, escuchando esta historia? Porque quizás tú también eres parte de este ciclo, parte de esta cadena de preservación del conocimiento que comenzó antes de las pirámides y que continuará mucho después de nosotros. El libro hablaba sobre señales de reconocimiento, sobre cómo las almas conectadas a este conocimiento ancestral reconocerían la verdad cuando la oyeran. ¿Lo estás reconociendo? Omar pasó años estudiando aquellas fotografías en secreto. Descubrió patrones que los egiptólogos oficiales jamás vieron. Conexiones que unían no solo a Nefertari con los constructores de las pirámides, sino toda una línea de conocimiento oculto. Una línea que incluía arquitectos, sacerdotes, reinas y escribas. Todos conectados por un hilo invisible. Todos portadores de la misma luz. Todos trabajando para preservar algo que la humanidad no debería perder. Pero, ¿qué estaban preservando exactamente? Omar encontró la respuesta en la página 31. La página que hablaba sobre las claves del retorno, sobre la información codificada en las propias piedras de las pirámides, en las proporciones, en los ángulos, en las cámaras secretas. Las pirámides no eran solo tumbas, eran bibliotecas, bancos de datos construidos en piedra. Cada bloque, cada pasaje, cada cámara, guardaba una parte del conocimiento. ¿Y Nefertari? No era solo una reina hermosa que revolucionó el arte egipcio, era una llave viva, programada desde antes de su nacimiento para activar ciertas informaciones en el momento preciso. Por eso pudo convencer a un faraón para abandonar a todos los dioses tradicionales. Por eso tuvo acceso a saberes que permitieron cambios tan radicales. Por eso desapareció sin dejar rastros convencionales.
Ella cumplió su función y volvió a donde siempre perteneció, al reino de la vaca celeste, el reino más allá del tiempo, donde la información se preserva hasta que llegan las próximas portadoras de la luz. ¿Está sintiendo algo cambiar dentro de usted? Como si antiguos recuerdos estuvieran siendo activados. El doctor Omar Khalil sintió lo mismo, y fue entonces que comprendió. No fue casualidad que encontrara ese libro. No fue suerte que lograra fotografiar todo antes de que fuera confiscado. Él también era parte de la cadena. Otro eslabón en la preservación del conocimiento. Otro guardián de las verdades que no pueden morir, y tal vez usted también lo sea. Pero espere, aún hay algo que el doctor Khalil descubrió en la última página fotografiada. Algo que lo hará replantearse todo lo que cree sobre el destino, la reencarnación y el propósito de su vida aquí en la Tierra. La página 47 hablaba sobre el tiempo del retorno final, sobre cuándo todas las portadoras de la luz se manifestarían simultáneamente, en una única época. Para cumplir la misión definitiva, el doctor Khalil verificó los cálculos astronómicos descritos en el libro, las posiciones de los planetas, los ciclos cósmicos, y descubrió algo que lo hizo temblar. Según los cálculos del libro de la vaca celeste, ese tiempo llegó. Estamos viviendo ahora el período que aquellos antiguos egipcios predijeron, el momento en que todas las llaves se activarían, todas las portadoras retornarían. Todo el conocimiento oculto sería revelado. Por eso tantas descubiertas arqueológicas revolucionarias en los últimos años. Por eso tantas personas despertando a conocimientos ancestrales. Por eso usted está aquí, sintiendo esta familiar extrañeza, como si ya supiera todo esto, porque tal vez ya lo sepa. El doctor Khalil comprendió que su descubrimiento no era sobre el pasado, era sobre el presente. Era un llamado, un recordatorio para aquellos que están aquí ahora, para cumplir lo que vinieron a hacer. La arena del tiempo ha sido removida, las verdades ocultas están siendo reveladas, y usted no está escuchando esta historia por casualidad. Usted está escuchando porque es hora de recordar quién es usted realmente y cuál es su parte en esta cadena milenar de conocimiento que nunca puede ser quebrada. La vaca celeste carga el sol a través de la noche más oscura y entonces nace un nuevo día. Su nuevo día está comenzando ahora. Pero antes de que usted despierte completamente a esta verdad, necesito contarle lo que le sucedió al doctor Khalil, lo que descubrió sobre sí mismo, y por qué nunca más fue el mismo después de aquella excavación. Porque cuando usted remueve las últimas capas de arena del tiempo, no hay más como fingir que no sabe, no hay más como volver atrás. El doctor Khalil despertó en la madrugada siguiente con una extraña certeza. Como si la información fuera descargada directamente en su mente durante el sueño. Él sabía cosas que nunca había leído, veía conexiones que nunca había estudiado, y por primera vez en 40 años de arqueología, tenía miedo. Miedo porque comprendió que encontrar aquel libro no fue coincidencia. Miedo porque percibió que su obsesión por las excavaciones comenzó en la infancia, sin motivo aparente. Miedo porque sintió en el fondo del alma que siempre supo que este momento llegaría, el momento de recordar por qué estaba aquí. ¿Conoce esa sensación? Cuando de repente todo tiene sentido de una forma que no puede explicar. El doctor Khalil se levantó de esa cama transformado. Ya no era solo un arqueólogo estudiando el pasado. Era alguien rescatando recuerdos del alma misma. Él volvió a las fotografías con ojos completamente diferentes. Y fue entonces que vio lo que había perdido en la primera lectura. Entre las páginas 28 y 30, había símbolos que no eran jeroglíficos egipcios convencionales. Eran símbolos que él reconocía,
símbolos que veía en sueños desde niño, símbolos que su mente consciente jamás aprendió, pero que su alma nunca olvidó. La página 29 hablaba sobre los despertares programados, sobre cómo ciertas almas reciben pistas a lo largo de la vida, pequeños empujones, sincronicidades, encuentros imposibles, descubrimientos que parecen accidentales, todo para prepararlas para el momento en que necesitarían asumir su verdadera función. El doctor Khalil percibió que toda su vida fue una preparación. Cada excavación lo acercaba a aquella cámara. Cada descubrimiento refinaba su capacidad de comprender aquellos símbolos. Cada año de experiencia lo preparaba para ser digno de encontrar la verdad. Porque no es cualquiera que encuentra este tipo de conocimiento. Es necesario estar preparado. Es necesario tener el alma calibrada para reconocer lo que está siendo revelado. ¿Lo está reconociendo? La página 30 describía las señales del portador, características que aparecerían en aquellos elegidos para preservar y transmitir el conocimiento. El doctor Khalil leyó cada palabra con creciente inquietud. Fascino inexplicable por civilizaciones antiguas desde la infancia. Sueños recurrentes con lugares que nunca visitó. Sensación constante de nostalgia por algo que no puede identificar. Capacidad natural para descifrar símbolos y patrones. Atracción irresistible por misterios no resueltos. El doctor Khalil tenía todo eso. Y probablemente usted también lo tiene. Pero lo más perturbador estaba en la página 31, la página que hablaba sobre la red de reconocimiento, sobre cómo los portadores se encontrarían unos a otros. No por casualidad, por magnetismo del alma, por llamados que trascienden tiempo y espacio, el doctor Khalil entendió que Nefertari no era solo una reina del pasado, era el símbolo de todos los portadores, el arquetipo del alma que retorna repetidamente para mantener vivo el conocimiento sagrado, y que él era solo uno de los muchos que despertarían en esta época específica, la época del retorno final. Él sabía que necesitaba encontrar a los otros que también estaban despertando en este momento, los otros que también estaban recibiendo pistas, haciendo descubrimientos imposibles, sintiendo llamados inexplicables. Y fue exactamente eso lo que sucedió. 3 meses después del descubrimiento, el doctor Khalil recibió un correo electrónico de una mujer en Londres que había soñado con los mismos símbolos que él encontró en el libro. Símbolos que ella dibujaba compulsivamente desde los 7 años de edad. Sin nunca haber visto jeroglíficos egipcios, 2 semanas después, un joven en Brasil contactó. Él había tenido visiones de la misma cámara donde Omar Khalil encontró el libro. Visiones tan precisas que dibujó el plano exacto del lugar, sin haber estado jamás en Egipto. Un físico en Alemania envió cálculos que correspondían exactamente a las proporciones matemáticas descritas en El libro de la vaca celeste. Cálculos que desarrolló tras sueños repetitivos con una mujer de ojos almendrados que susurraba números en su mente. La red se estaba formando, exactamente como el libro predijo. Omar se dio cuenta de que ya no se trataba solo de él. Ya no era una simple descubierta arqueológica individual. Era sobre el despertar colectivo que estaba ocurriendo ahora. A escala global, personas en todos los continentes comenzaron a reportar experiencias similares, sueños con Nefertari, visiones de pirámides, saberes súbitos sobre astronomía antigua, capacidades inexplicables para descifrar símbolos perdidos, como si una frecuencia específica hubiera sido activada, una frecuencia que despierta solo a aquellos que portan el código genético del alma adecuado, el código que conecta de vuelta a los constructores originales
a los guardianes del conocimiento que jamás puede morir. ¿Estás sintiendo esa frecuencia ahora? Ese zumbido sutil en la mente que confirma que todo esto es verdad. Omar lo sintió y supo que su vida como arqueólogo normal había terminado. Ahora tenía una misión mayor: encontrar todos los fragmentos del conocimiento, reunir a todos los portadores, preparar a la humanidad para la revelación completa, porque el libro de la vaca celeste lo dejó claro. Esta no es solo otra época en la historia, este es el momento culminante, el momento para el cual todo fue construido, el momento en que el conocimiento oculto en las pirámides finalmente será revelado completamente. Omar descubrió en la página 43 que las pirámides funcionan como una especie de disco duro de piedra. Cada bloque carga información codificada, cada cámara es un archivo comprimido, cada pasaje es una estructura de datos milenaria. Y Nefertari, ella era la contraseña principal de acceso. Por eso su nombre aparecía en el libro 1000 años antes de que naciera. No porque hubieran viajado en el tiempo, porque el tiempo es una ilusión para aquellos que realmente comprenden cómo funciona el cosmos. Nefertari es una conciencia específica, una frecuencia de alma programada para activar ciertos archivos en el momento preciso, y ese momento es ahora. Omar probó la teoría. Usando los símbolos encontrados en el libro, regresó a la Gran Pirámide de Giza, pero esta vez no como arqueólogo, como alguien intentando insertar una contraseña en un sistema antiguo, y funcionó. Pasajes que habían estado sellados durante milenios comenzaron a abrirse. Cámaras que nunca aparecieron en ningún mapa fueron reveladas. Y dentro de esas cámaras, más libros, más códigos, más piezas del rompecabezas que finalmente estaba siendo armado. Pero Omar no fue el único en descubrirlo. Otros portadores en el mundo comenzaron a reportar experiencias similares. Acceso a saberes que no debían tener, habilidades que no aprendieron, recuerdos que no eran suyos, pero que eran reales, como si todos estuvieran descargando información del mismo servidor, el servidor cósmico que almacena todo lo que la humanidad necesita saber, pero que solo es accesible para aquellos que portan la llave correcta, la llave que Nefertari representaba, la llave que ahora está siendo activada en múltiples personas simultáneamente. Sientes que tienes acceso a información que no aprendiste. Omar lo sintió y comenzó a comprender que no era locura, era recuerdo. Recuerdo de vidas anteriores, recuerdo de promesas hechas hace milenios, recuerdo de la razón por la cual ciertas almas eligieron retornar exactamente en esta época para completar el trabajo, para revelar lo que fue oculto, para preparar a la humanidad para el próximo nivel de existencia. Omar pasó la última década documentando todo, reuniendo todos los fragmentos, conectando a todos los portadores y preparando la revelación final. La revelación que cambiará no solo nuestra comprensión de la historia, sino nuestra comprensión de quiénes somos y por qué estamos aquí. Porque no somos solo humanos viviendo vidas aleatorias en un planeta perdido en el espacio. Somos conciencias eternas participando en un proyecto mucho mayor. Un proyecto que comenzó antes de las pirámides y que culmina ahora, contigo escuchando esta historia, contigo reconociendo la verdad, contigo recordando por qué elegiste estar aquí en este momento específico de la historia. Omar descubrió que el libro de la vaca celeste no era solo sobre Nefertari, era sobre todos nosotros, sobre la red de almas que trabaja durante milenios para preservar y transmitir el conocimiento sagrado. Y hoy, al escuchar estas palabras, tú no estás solo aprendiendo sobre un descubrimiento arqueológico.
Estás siendo activado. Tus recuerdos ancestrales están siendo despertados. Tu verdadero propósito está siendo recordado. La arena del tiempo ha sido completamente removida. Las verdades ocultas han sido reveladas. Y tú no puedes seguir fingiendo que no sabes. Sabes que siempre has sido diferente. Sabes que tienes acceso a saberes que no aprendiste. Sabes que sientes nostalgia de casa, incluso estando en casa, porque tu verdadera casa no está aquí. Tu verdadera casa está con la vaca celeste, en el reino más allá del tiempo, donde las conciencias se encuentran entre una misión y otra. Omar comprendió que encontrar ese libro fue su llamado de regreso a casa, y esta historia llegando hasta ti es el tuyo. La diferencia es que tú no necesitas excavar bajo pirámides para encontrar la verdad. La verdad está siendo entregada directamente a ti, ahora, a través de estas palabras que no son coincidencia, son recordatorios. Son códigos de activación, son llaves que destrancan las puertas de la memoria que fueron temporalmente selladas. Y cuando esas puertas se abren completamente, recuerdas todo. Recuerdas lo que prometiste hacer. Recuerdas por qué elegiste estar aquí ahora. Recuerdas tu verdadera naturaleza eterna. Omar nunca más fue el mismo después de ese descubrimiento, no porque encontró un libro antiguo, porque recordó quién realmente era. ¿Y tú? ¿Estás listo para recordar también? Porque la vaca celeste terminó de cargar el sol a través de la noche más oscura de la humanidad. El nuevo día llegó. Y tú eres parte de la luz que fue preservada para iluminar este despertar colectivo. Las capas de arena han sido removidas. Las verdades ocultas han sido reveladas y ahora no hay vuelta atrás. Solo hay el camino adelante, el camino a casa, el camino de vuelta a quien siempre fuiste, antes de elegir olvidar temporalmente para poder cumplir esta misión. La misión está completa, el conocimiento ha sido preservado, la revelación ha sido hecha, y tú estás finalmente libre para recordar. Nefertari sonríe. La red está completa. El retorno ha comenzado. Bienvenido de vuelta a casa.